Hola, buenos días o tardes. Mi nombre es Victoria. Hoy tengo el gusto de presentarles a mi grupo de trabajo, con quien hemos preparado esta entrevista con mucho esfuerzo y dedicación. Nuestro equipo está conformado por Alejandra Rodríguez, Daniela Telles, Juliana Oliveros, Stephanie Betancourt y por mí, Victoria Mejía. Juntas hemos trabajado en cada parte del proceso, desde la investigación hasta la producción, y esperamos que disfruten el resultado tanto como nosotras disfrutamos crearlo. Bienvenidos. La valoración psicológica se centra en evaluar la salud mental y emocional de un individuo. Es un proceso que analiza las habilidades, el comportamiento y otras características de una persona. Tiene como objetivo identificar las fortalezas y debilidades y demás áreas de atención. Algunos métodos son entrevistas clínicas, pruebas psicológicas, test, observación del comportamiento, entre otros. Por otro lado, la valoración neuropsicológica se centra en evaluar el funcionamiento cerebral y los efectos en la conducta y la cognición. Básicamente es un proceso en donde un profesional evalúa el funcionamiento cognitivo, emocional y conductual de un individuo. Esto con el fin de poder identificar si hay posibles alteraciones en cuanto a las funciones cerebrales. Algunos métodos que utiliza la valoración neuropsicológica son pruebas neuropsicológicas, evaluaciones de la función cerebral o análisis de la conducta. Listo. Entonces, profe, bienvenida. Este trabajo está realizado Gracias. por mi grupo de trabajo, conformado por Victoria Mejía, Juliana Oliveros, Jennifer Prada, Daniela Telles y yo, Stephanie Betancourt. Por cuestiones técnicas, pues voy a ser yo la que te haga la entrevista, ¿ok? Sí, no hay problema. Bienvenida a este espacio. Nos gustaría conocerte, que te presentes, tu nombre, profesión, experiencia y las materias que dictas en la universidad. Ok, bueno, mi nombre es Pilar Garavito, soy psicóloga, especialista en gerencia de recursos humanos y candidata a magíster de psicología organizacional y del trabajo. Eh, yo ya no me cuento cuántos años de experiencia tengo. Empecé a trabajar en temas de psicología organizacional como en el 93, 94 más o menos. Uy, sí, o sea, ya voy como para 30 años de experiencia, más sí, como 30 años de experiencia trabajando en temas de psicología organizacional, porque empecé antes de graduarme. Cuando me gradué, ya empecé a ejercer cargos de coordinación, jefatura, dirección, gerencia de recursos humanos, y también consultoría independiente y vinculada a otras firmas en recursos humanos. Este año cumplo 22 años de docencia universitaria. Casi todo el tiempo he alternado o he desarrollado simultáneamente labores propias de la psicología organizacional en empresas y en universidades. O sea, siempre he estado paralela en los dos temas y trabajando principalmente en psicología organizacional. En la universidad cumplo 8 años, pasado mañana. Cumplo 8 años aquí en la universidad. Eh, en este momento, pues digamos que no exclusivamente en este momento, sino he dictado teoría psicoanalítica, psicología organizacional, psicología del desarrollo 1, entrevista, personalidad, y me falta algo. Y emoción y motivación. Esas es como las que he tenido a cargo. Ok, muchísimas Y perdón, y gracias por también hago presentarte. acompañamiento de la práctica profesional Ok, 2, que es la práctica en otros campos. ok, profe. Bueno, entonces, muchas gracias por presentarte. Te recuerdo que esta entrevista está siendo grabada. Entonces, esta entrevista tiene como objetivo identificar los criterios profesionales para aplicar las técnicas de diagnóstico y evaluación, Ok. especialmente para la materia de neuropsicología. ¿Ok? Ok. Entonces, te voy a hacer una serie de preguntas
preguntas. La idea es que desde tu práctica profesional pues me las respondas para poder ampliar mi conocimiento y conocer tu punto de vista, ¿ok? Listo. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles son los principales criterios que tú tienes en cuenta al momento de seleccionar una técnica de evaluación para un paciente? Bueno, yo no trabajo con pacientes. Como te contaba, pues yo he trabajado en el campo organizacional. Ok, Hice algo de práctica clínica como unos 2 años recién egresada, pero pues esto fue hace rato. Entonces, en ese momento no trabajo con pacientes. Yo trabajo más es en el campo organizacional, em, haciendo procesos de selección, evaluación, capacitación, bienestar, etcétera, etcétera. Desarrollo. Básicamente es como o- eso. ok. Pero no sé si te Y, pueda ok, responder desde los procesos de selección, que es donde uno más aplica esa instrumentos área, sí. diagnósticos. Sí, 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 me gustaría que me lo respondas desde pues, el área organizacional, que es como tu especialidad. Y pues dentro de las preguntas que te voy a hacer, también te voy a hacer preguntas como cómo manejas y cómo consideras que las pruebas diagnósticas funcionan para todas las personas, pero si quieres, veme respondiendo las preguntas Bueno, desde entonces tu área. me vuelves a hacer la pregunta, ¿cuáles son los criterios para elegir? Sí, para elegir una prueba cuando la vas a hacer. Eh, Primero que yo sí tengo en cuenta criterios estadísticos, sobre todo los temas de validez y confiabilidad. Es decir, tienen que ser pruebas estandarizadas, aplicables a la población colombiana, que no sean externas, porque uno puede encontrar pruebas que son externas, pero, es decir, de otros países y le sirven a la población de ese otro país, incluso siendo hispanohablantes. Entonces, me explico, las pruebas que se aplican en México no necesariamente sirven para la población colombiana, las que se aplican en España no necesariamente aplican para la población colombiana, y hablo específicamente de estos dos países porque es en donde más he encontrado instrumentos de diagnóstico que son atractivos para utilizar, pero tendríamos que revisar la aplicación a la población colombiana. Segundo, que tengan licencia, a pesar de que esto implica costos, evita inconvenientes legales. Entonces, tienen que ser pruebas con licencia. Eh, y cuando hablo de licencia es que uno tiene que pagar al distribuidor oficial o al creador de la prueba para poder aplicarla. Mm, Te estaba hablando de validez y confiabilidad. Entonces, validez, voy a decirlo en términos muy, muy sencillos, implica que la prueba sí mide lo que yo quiero medir. Es decir, que si yo voy a aplicar la prueba para medir inteligencia, no esté midiendo personalidad, sino que específicamente me sirva para medir inteligencia. Entonces, por ejemplo, en selección hay pruebas para personalidad, para rasgos de personalidad, para inteligencia, para valores, para competencias, y hay algunas particulares para rasgos específicos, para servicio al cliente, para em, labores técnicas, habilidad numérica, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero medir este aspecto específico, tengo que usar una prueba que me mida eso. Es como si yo quisiera medir la temperatura y la voy a medir con un metro, pues no me sirve. O sea, la temperatura no se mide con un metro, sino con un termómetro. Esa es como la metáfora que yo uso. Yo creo que básicamente eso. Ok, y bueno, como lo mencionas ahí al principio, que tú te encuentras con pruebas de otros países, cuando te encuentras con pruebas de otros países, ¿las adaptas al contexto colombiano No, o no? no, eso no se puede. La adaptación de una prueba puede durar 5 años siguiendo todos los parámetros indicados por la estadística. Implica hacer
como mínimo o como primer paso, una adaptación, una validación por jueces expertos, después un pilotaje, sacar los resultados, sacar todos los indicadores estadísticos, volver a hacer ajustes, hacer otro pilotaje y volver a hacer, o sea, hay que pasarla por los estadígrafos. Sí o sí hay que Ok, pasarlo por los estadígrafos. O sea, que yo llegue y ajuste los ítems no tiene validez. No tiene validez psicométrica, no tiene validez ética y no tiene validez conceptual. ok. Y en ese caso, porque no estoy muy familiarizada con ese tipo de pruebas, pero ¿cuáles son los errores más comunes que comete un profesional al aplicar pruebas en esa área? Aplicarla sin que tenga la validación psicométrica. Ok, O y ajustarlo a mano, yo no, le voy a cambiar esto por esto, y al hacer ese cambio no sabemos si cambia el termómetro por 1 metro. O sea, de ok, ese ¿y eso nivel es algo puede. que se repite mucho en la Sí, práctica? sí. Sí, en la vida Ay, profesional y sobre todo en el campo organizacional sucede mucho. Que, por ejemplo, una prueba para medir clima y consiguen cualquier cosa o la diseñan las personas sin tener la formación y sin tener todo el proceso estadístico necesario. Por ejemplo, yo sí he diseñado pruebas, yo diseñé, por ejemplo, una prueba de clima para una empresa. Hicimos la propuesta, después se hizo un pilotaje, se hicieron en la misma empresa, se hicieron las correcciones y finalmente se le hizo una validación por jueces expertos y se dejó la prueba. O sea, es una prueba única y exclusivamente para esa empresa porque no tiene las condiciones de generalización a una población más extensa. claro, Entonces, como mínimo, yo sí le hago la validación por jueces. Es lo mínimo que se puede llegar a hacer. Pero el error frecuente es que encuentran una prueba ni siquiera publicada en una base de datos o en una revista científica, sino la encuentran por ahí en internet y, y cogen y la aplican o le cambian unas palabras. Entonces, vuelvo y te digo, ahí no tenemos la certeza de que sí estoy midiendo lo que debería medir o lo que pretendo medir. Perdón. ¿Se desconectó? claro. Y en términos, digamos, legales, ¿cómo se asegura esa validez de las pruebas? No hay ley, o sea, Ay, la ley que aplica, en este caso sería la ley 1090, que es el Código Bioético del Psicólogo, pero realmente no hay un organismo que supervise que se esté cumpliendo con lo definido en la ley 1090. O sea, esa sería la ley ok, que obliga al psicólogo eso está específicamente en la parte de principios, si no estoy mal, de la ley, los principios que debe cumplir el psicólogo. Pero pues como te digo, en el campo organizacional es muy frecuente encontrar que hacen aplicaciones sin como en el soporte teórico y, y puedo hacerlo feo, no pasa nada, porque no hay quien les diga que no lo hagan o no hay una sanción legal, a menos que alguien denuncie. claro. Y, profe, cuando tú estás realizando este tipo de pruebas en el ámbito organizacional, ¿cómo ves la validez de los resultados de la prueba? Si cumplen con todos estos criterios, son confiables, que esa es la otra característica principal, que es la confiabilidad, que implica que si yo aplico una prueba a una determinada población, obtengo determinados resultados y vuelvo a hacer la aplicación en las mismas condiciones, con la misma prueba y la misma población, los resultados tienen que ser consistentes. Entonces, ese es otro criterio estadístico que tengo en cuenta. Pero sí, yo sé que es una prueba que tiene todas esas características que te conté, ¿no? Que tiene licencia, que tiene validez, que tiene confiabilidad, que psicométricamente está construida con esas características, entonces yo confío en los resultados. Ahora, cuando yo elijo una prueba de estas, yo de pronto conozco otras pruebas o tengo otras herramientas de medición, que son, por ejemplo, las entrevistas, que son los assessment center,
y comparo resultados. Te voy a hablar de un ejemplo específico. En una empresa en la que yo trabajé era directora, ¿qué? Subgerente nacional de talento humano. Ellos no tenían pruebas. Entonces yo dije, ojo, nos podemos estar metiendo en un tema legal si no tenemos pruebas validadas y etcétera, etcétera. Entonces me dijeron, listo, luz verde para que consigas pruebas, hice las cotizaciones y demás. Me fui con una batería que me gustó mucho. Una batería es un conjunto de pruebas, ¿no? Me fui con una batería y empecé a comparar resultados entre otras pruebas que tenían allí, desactualizadas, las entrevistas, y vi consistencia. Entonces yo dije, sí, me quedo con esa batería. Y además porque Ok. en términos de Y como, costo-beneficio era lo mejor. ok. Y como última pregunta ya como para finalizar, porque te decía era una reunión cortica, Dale, no, ¿cómo ya tú está. consideras que los estudios, o sea, que seguir aumentando, digamos, en especialización, máster y seguir como adquiriendo estudios ayuda a tu práctica profesional? Sí, claro, claro. Em, Mira, por ejemplo, si vamos a hablar específicamente de esto, hay especializaciones en psicometría, evaluación y medición. O sea, hay especializaciones Ok, y maestrías en en este tema. No son las más populares porque no a todo el mundo le gusta el tema estadístico. O sea, en general los psicólogos como que le huimos a los números, ¿no? Ya cuando uno en la vida real ve y se da cuenta de cómo son las cosas y cómo aplican los números, pues perfecto. Ya entiende uno para qué sirve, pero no es lo más popular. Eh, y si hay una persona pues como que dedicada a ese tema, le va bien, porque son pocos, no tiene mucha competencia. Los que ok, son psicómetras así especializados en diseño de pruebas, en diseño de ítems, que trabajan en el ICFES y ese tipo de cosas. Em, y en el campo aplicado que uno elige para trabajar, lo voy a decir de esta manera, uno en el pregrado aprende un poco de todo. O sea, como el ejemplo que siempre se dice, un mar de conocimientos, pero con un centímetro de profundidad. Y esa es la intención del pregrado, precisamente que haya unos conocimientos generales de los temas propios de la psicología. Pero si de verdad uno quiere profundizar, tiene que seguir estudiando. Y de pronto sí hacer estudios formales de posgrado, que van desde diplomados hasta doctorados, pues. Y, pero yo le recomendaría a un psicólogo recién egresado que como mínimo haga una especialización. Casi que un diplomado ya sí, no, no en cualquier genera, área profesional, no. sí, no genera mucho valor agregado. Además, sí es más competitivo en el mercado laboral que una persona haga un estudio de posgrado. Las empresas incluso hoy en día prefieren personas con maestría. Eso es algo que se está dando que antes no se daba. Antes decían, bueno, una persona para ser coordinadora mínimo o jefe mínimo tienes que tener una especialización. Hoy ya le están apuntando a temas de maestría. En general, las empresas para cargos directivos están exigiendo maestrías. Ok, O sea que también, no solamente es para seguir mejorando el ejercicio profesional, sino también para tener más posibilidades laborales, más y mejores posibilidades laborales. ok. Entonces, pues esas eran como las preguntas que te tenía esta tarde, profe. Muchísimas gracias por sacar el espacio No, qué y pena que antes no, uy, es que ha sido días chocolocos, pero bueno, la logramos. muchísimas gracias, profe. Voy a Vale, con dejar de mucho gusto. grabar. Espérame, finalizo la grabación. Detener. A partir de la entrevista realizada a la docente y psicóloga Pilar Garavito, concluimos que su experiencia se enfoca en gran medida en el ámbito organizacional, pero se encuentra entrelazada con la valoración psicológica y la neuropsicología, especialmente en el uso de instrumentos de valoración.
En la valoración psicológica, la docente se centra en la importancia de utilizar pruebas válidas y confiables. Nos habla sobre la necesidad de instrumentos que realmente midan la validez y la confiabilidad. También insiste en la aplicación de otros métodos que permitan la valoración psicológica ética y completa. Continuando con la neuropsicología, nos damos cuenta que aunque la entrevista se basó principalmente en el área organizacional, desde la neuropsicología también podemos reconocer la importancia de aspectos en la evaluación neuropsicológica desde las funciones cognitivas y del comportamiento, ya que en este sentido una evaluación realizada de manera profesional debe estar actualizada y bien fundamentada, especialmente en contextos neuropsicológicos donde entender cómo funciona el cerebro requiere el uso de herramientas que hayan sido comprobadas científicamente. Por último, la docente nos resalta la importancia de tener una formación continua, ya que esta conecta ambos campos. Tanto en la valoración psicológica como en la neuropsicología, los avances científicos y tecnológicos son constantes, por lo que debemos mantenernos actualizados. Muchas gracias por su atención.